Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar de los sesgos y las distorsiones cognitivas. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo. Nuevamente vamos a conversarte otro temita y vamos a aprender un poquito más. Nunca está de más recordar todas estas cositas. El día de hoy hablaremos de sesgos y distorsiones cognitivas. Vamos a preguntarnos qué es la falacia, qué es una distorsión cognitiva, y vamos a conversar un poco de esto. Vamos a aprender y a entenderlo un poquito más. ¿Qué son las falacias? Las falacias, según la Real Academia Española, es un engaño, un fraude o mentira que por lo general se suele vender como una verdad. El canal de Curiosamente tiene un video para poder identificar las mentiras, las falacias, y en él menciona distintos tipos de falacias con sus propios ejemplos. El día de hoy vamos a hablar con unos ejemplos propios para poder entender y comprender un poquito más de estas. Por ejemplo, tenemos el argumento ad ignorantiam o la apelación a la ignorancia, donde curiosamente nos cuenta un poco sobre este tipo de falacia en la que la persona afirma algo que es, aunque no se haya probado que sea cierto, esta persona afirma que es verdadero porque no se ha probado que no es falso. En un ejemplo, en mi caso, podría decir, yo he aplicado la verdad un poco este concepto. Por ejemplo, decir que cuando yo, que tengo migraña, que sufro migraña, que es algo que me estresa mucho, que, por ejemplo, yo me levanto, y siento que voy a tener migraña. Y yo digo, ¿sabes qué? Voy a ir a echarme tierra en la frente. No hago eso, ojo, es un ejemplo. Y me voy a echar tierra porque supuestamente así me quita la fiebre. Y alguien me dice, pero eso no está comprobado que eso es cierto. Y yo digo, ¿cómo entonces tú me puedes afirmar que no sirve si es que a mí me sirve? Entonces sí, ese es un ejemplo de argumento ad ignorantiam. Tenemos también el argumento ad verecundiam o el argumento de autoridad, en la cual puede que lo que diga esta persona, que es un doctor especializado en comunicación o saben, alguien profesional, alguien que es muy reconocido, pero tal vez lo que diga no es su campo, caemos en este argumento de creerle a esta persona simplemente por los logros que ella ha tenido. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo donde un profesor de universidad me dice que él ha descubierto la manera de, digamos, curar el cáncer, y que para él, con mucha seguridad te lo dice, que necesita mezclar sal y mezclar hierbas poderosas, poderosas me refiero a alucinógenas, y ponerles café. Ojo, es un ejemplo. Y él dice con su autoridad de profesor, pongamos que es un profesor que tiene un PhD, y él te dice eso, esa es la cura contra el cáncer. ¿Cómo le vas a creer si no hay ningún estudio que me confirma que lo que él dice es cierto? No podemos simplemente ir y creerle porque es un profesor de renombre o que tiene 99 años trabajando ahí en esa universidad. Tenemos también la falacia del hombre de paja, en la que el argumento que nos dice la otra parte, nosotros, en caso de nosotros ser los que cometemos la falacia, lo hacemos ver de una manera ridícula y como tonta, como que es para que sea más fácil atacar. Por ejemplo, los gatos suelen ser amigos, o bueno, en este caso, familiares de las brujas, por lo tanto los gatos son malos. La contraparte va a decir, ¿tú crees que las personas que tienen gatos son brujas? Por lo tanto, ¿tú crees que deberíamos matarlos? Entonces tú eres un maltratador o un asesino de animales. También tenemos la afirmación del consecuente, que es invertir los términos para darle como otro significado. En el video nos enseñan de ovejas y un lobo, pero no vayamos muy allá.
Por ejemplo, este va a ser un poco funable, pero digamos, los israelíes y los palestinos son personas que en su cultura las mujeres tienen menos derechos. Por lo tanto, todos los países que hablen árabe o judío son malos con sus mujeres. Lo cual no tiene nada que ver, porque aunque compartan el mismo idioma, no son los mismos países y sus leyes, por lo tanto, son distintas. Por ejemplo, los palestinos siguen el Corán, si no me equivoco, y los judíos siguen el Torá. Creo que no me equivoco, y si me equivoco, me corrigen. Pero sí, no siguen lo mismo. Por lo tanto, eso sigue siendo una falacia. Y avancemos rápido con el argumento circular, que se da validez a sí mismo. Por ejemplo, decir: Steven Universe es una película / serie aburrida por culpa del protagonista. ¿Pero por qué culpas al protagonista? Porque la serie lleva su nombre. Se acaba la signo de exclamación. Ojo, ahí vamos con esa. Esa es la falacia que no tiene sentido, porque va dando vueltas y sigue culpando al protagonista y sigue dando vueltas ahí y no avanza. Qué pereza, la verdad. También vamos viendo la falsa dicotomía, que es simplemente poner dos direcciones. Por lo general, como dice en el video, curiosamente, suele ser con estás conmigo o estás en mi contra. Podemos poner un ejemplo de las personas que suelen decir: o crees en Dios o te vas a ir al infierno. También tenemos la confusión de correlación con causalidad, donde se cree que porque haya una consecuencia, se cree que la causalidad también tuvo algo que ver con esa consecuencia. Por ejemplo, esto es muy común, el decir: es que yo llevaba los zapatos de verano y por eso llovió. Esto suele ser común en mujeres. No, es que yo llevé tal vestido o tal ropa ese día en específico y tal vez por eso me dejaron, o tal vez por eso empezó a llover. Es una falacia, es una confusión creer que porque tienes puesto un vestido o algún artículo de ropa en ti y vas al mundo y le pasa algo, no sé, una ruptura o algo así, crees que por culpa del vestido. También tenemos el argumento ad hominem, que es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar al argumento, como nos menciona curiosamente. Un ejemplo de esto puede ser el atacar a la persona porque es pro aborto o es pro vida. No se ataca al argumento que ellos dicen. Por ejemplo, los pro vida dicen que todos los niños tienen que nacer, y la persona que está escuchando eso ataca a la persona diciendo que no, que la persona que cree en los argumentos pro vida es una persona que le gusta abusar a mujeres, que le gusta presionar el género femenino y cree que es inferior o que solo sirve para eso. Entonces lo ataca como a la persona, no al argumento. Otro más es la falacia de ambigüedad. En esta falacia se usan las palabras en dos sentidos. Por ejemplo, podemos usar el ejemplo de mi hermano. Digamos, Josué está curado, pero nos ponemos a pensar, ¿está curado pero sanado completamente? Esta palabra tiene dos significados. Puede ser el curado de heridas o el curado de enfermedades. El siguiente es selección de observaciones, donde simplemente se recogen aquellas opiniones que nosotros creemos que están de acuerdo con lo de nosotros y rechazamos de las opiniones de las personas que están en contra de nosotros. Por ejemplo, decir que Herbalife te va a hacer delgado, simplemente porque a tu tía o a la vecina que están tomando, ellas bajaron de peso. Esto es una selección de observaciones en base a lo que viste, que podría ser una coincidencia, porque hay estudios que revelan que Herbalife no sirve específicamente para bajar de peso, y han habido personas que han sido intoxicadas o que
se le dicen polvos. Bueno, todo lo que ellos venden no siempre es efectivo, sino es completamente al contrario de la persona. Seguimos con la falacia de apelar a la emoción, que como nos dice curiosamente, ocurre mucho en los programas de televisión, cuando los streamers piden disculpas, apelan a la emoción. Por ejemplo, hay personas que para conseguir favores apelan a la emoción. Les dicen a los amigos o personas a las que quieren, en este caso, estafar, estamos hablando de un caso hipotético, es decir, no, es que yo necesito ese dinero porque he estado teniendo bajas y nada ha estado saliendo como yo he querido, este año ha sido horrible, el gobierno me ha detenido, la delincuencia ha hecho que yo tenga que recurrir a otros métodos, pero ya no quiero seguir en esa mala vida, necesito empezar de nuevo y necesito de tu dinero. Ese es un ejemplo de apelar a la emoción. Continuemos con las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las condiciones cognitivas? Según el blog de la Escuela de Posgrado de Psicología y Psiquiatría, las distorsiones cognitivas son alteraciones de la realidad, pensamientos ocultos que de forma involuntaria y automática invaden la mente e impiden procesar informaciones de manera lógica y racional. Esto podría un poco explicarse en las personas que aseguran su verdad aunque no sean reales para los demás. Tenemos varios ejemplos, como el pensamiento polarizado. El creer que algo es blanco o negro y no existen las matices. Por ejemplo, decir yo soy bueno porque Dios me bendice o Dios me quiere, por ejemplo, y decir y a ti te va mal porque a ti Dios no te quiere, porque a ti Dios te ha olvidado. Otro más es la falacia de cambio, donde la persona cree que necesita hacer un cambio radical a otro nivel para poder tener aquello que él quiere. Por ejemplo, el decir, si yo me compro esta nueva MacBook, la laptop que yo tengo ahora, la boto y me compro esta MacBook, todo va a cambiar y voy a hacer todo mejor. Por ejemplo, otro más es el razonamiento emocional, donde crees que todo puede ir en contra tuyo o todo puede ir a favor tuyo. Es muy como la falacia de emociones, apela a la emoción. Por ejemplo, el decir, a mi profesor no le caigo bien. ¿Por qué? Simplemente siento que no le caigo bien. Uno que es mucho más común de lo que cualquiera pensaría son los debería. El creer que esforzarse tanto económica, física o profesionalmente va a hacer que tu vida vaya mejor. El creer que si tienes un perro, por ejemplo, de mejor raza, de la raza pura, qué sé yo, un Doberman de esos de raza pura, de linaje original, y eso es lo mejor del mundo. Tú no te conformarías con simplemente un perrito adoptado. Otro distorsión cognitiva sería un etiquetaje. Si no me acuerdo, no dije mal el nombre, de etiquetaje es donde todo el mundo tiene que ir bajo una etiqueta, ya sea para ti o sea para otras personas. Por ejemplo, ver a una persona sentada en la calle comiendo y está despeinado, decir, esa es una persona sin hogar. Aunque tú no sabes que tal vez ese es el señor que está tomando un descanso y es que es un albañil, el jefe de los albañiles, y simplemente está sentado comiendo. Otro más sería la personalización, el atribuirse toda la culpa a uno mismo. El decir, no, la profesora mandó 40 tareas por mi culpa, porque yo no le dije feliz San Valentín la semana pasada. Tenemos otra más, la generalización. El creer que porque pasó una vez va a volver a pasar. Por ejemplo, decir, esto lo escucho bastante, ojo, el decir, no, los colombianos son labiosos. ¿Por qué? Uno pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi amiga él la enamoró, la conquistó, la tenía a sus pies y le falló. Entonces todos los colombianos son así. Lo generaliza, pero terrible. Tenemos el filtraje, lo que es simplemente ver las cosas malas de la vida, por decirlo así, malos
en tu trabajo, en tu curso de universidad o en la escuela o compañeros de trabajo. El simplemente decir, no, que todo mi grupo, todos mis compañeros son unos vagos que no hacen nada y que me tienen a mí haciendo el podcast en la noche, a la madrugada, y ellos ni siquiera se tomaron la delicadeza de hacer el documento para subirlo y lo tuve que hacer yo. Entonces sí, ese es el filtraje, no ver que ellos sí apoyaron en el grupo y sí hicieron su parte, simplemente quejarme de que yo tuve que hacer un poquito más. También tenemos la visión catastrófica, el creer que algo malo va a pasar si es que tú sales. Por ejemplo, si yo consigo una pareja, me va a romper el corazón y me va a abandonar. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? O sea, ¿cómo sabes que eso va a pasar? Y la última de las 10 distorsiones cognitivas que nos enseña Psicopedia en su video interesante es en la inferencia arbitraria, que prácticamente es asumir que algo es así sin que tú sepas por qué es así. El decir, no, es que ellos se sentaron en la otra mesa porque no les agradó, o ellos se sentaron en el lado contrario del bus porque no quieren saber nada de mí, por ejemplo. Es muy importante ser conscientes de que las falacias y las distorsiones cognitivas van a existir toda la vida. Pero, por ejemplo, en el caso de las falacias tenemos que estar muy apercibidos para no caer en ellas y no llevarnos con una sorpresa más adelante. Y con las distorsiones cognitivas no tenemos que dar por sentado que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto. Podemos cuestionarnos si lo que estamos pensando es correcto, sea bueno o sea malo, porque si asumimos que algo va a pasar o asumimos cosas que aún no las tienes en una evidencia que sabes que van a pasar, no deberías confiar completamente en eso, sino acudir a una persona que tal vez te ayude un poco a dirigir todo esto que estás pensando y te ayude a comprenderte un poco más y por qué tú estás teniendo este tipo de distorsiones cognitivas. Espero que te haya ayudado mucho este video, que hayas aprendido un poquito más y que mis ejemplos sean algo de ayuda. Hasta la próxima.